Entonces, esta noche a este nuevo capítulo, el programa especial con nuestro invitado, pues Adolfo es una persona que tiene Parkinson, pero además este programa está destinado para que ustedes reconozcan estos factores de riesgo, cómo poder también afrontar y sobre todo cómo llevar emocionalmente estas condiciones. Adolfo, pues estamos esta noche contentos de tenerte aquí en la Casa del Pueblo. Agradecemos de antemano a Activity TV, a Salud Mental Familiar, a todos quienes conformamos este programa de apoyo a la comunidad y pues contigo nuestra querida audiencia, estimado Adolfo, bienvenido. Muchas gracias de recibido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar acá. Había venido escuchando el programa y me parece bastante interesante. Estamos acá pues para apoyar con la experiencia que tengo, sobre todo como son ya 14 años que tengo este problema del Parkinson, entonces cómo he podido manejarme durante todo este tiempo. Perfecto, bueno, tomaré tus palabras de entonces. A ver, dime tú qué programa viste anteriormente, a ver si es que es verdad. No, déjalo así, no te preocupes. Yo sé que estamos solamente rompiendo un tantito el hielo porque ustedes le ven acá a Adolfo, pero su condición obviamente hace que esté ahora manteniéndose con esta como inquietud de su cuerpo, pero es por la condición del Parkinson. Verdaderamente hablando, el Parkinson tiene un montón de cuestiones, un montón de cositas que esta noche podemos ir aclarando gracias a ti, estimado Adolfo. Pero primero cuéntanos, ¿quién es Adolfo? Bueno, Adolfo es una persona que, en primer lugar, vengo de Manabí, soy Manaba, soy de Manabí. Estudié en Quito, parte de mi carrera, comencé a trabajar también en Quito en la visita médica, luego me fui a Cuenca unos años, y aquí en Ambato vivo actualmente 26 años ya, de los cuales todo ese tiempo he trabajado como visitador médico acá en toda la zona centro del país. ¿Qué más tengo? Si tengo 3 hijos casados, mis hijos son ya profesionales, ya no viven conmigo, ahora estoy soltero nuevamente con mi esposa, como comenzamos hace 33 años atrás. Y bueno, Adolfo Pita ahora es jubilado. Tengo más tiempo para pasar en la casa, ¿no? Entonces, y cuando tengo que atender a algún paciente, pues lo hago al aire libre porque no me gustan los consultorios. Perfecto, entonces Adolfo además tiene estos estudios en psicología y también un diplomado por ahí y otras cositas más. Pero algo que a mí me interesó mucho escuchar de Adolfo hace poco que estábamos comentando previamente es que Adolfo ayuda a un montón de personas. Adolfo, entonces nuestra intención ahora poder hacer que las personas que nos observan desde el otro lado de la pantalla tengan la posibilidad de preguntar, de comentar, de sugerir justamente ahí en las casillas y que a través de eso tengamos más claridad de qué es esto del Parkinson y qué podemos hacer frente a aquello. A propósito, a los amigos y amigas que nos están observando a través de Facebook, también nos pueden encontrar en el YouTube. Denos su like, por favor, queremos crecer como programa, como canal. Oye, estimado Adolfo, y entonces, ¿qué es esto del Parkinson? ¿A qué se refiere? Bueno, el Parkinson, como todos conocemos, es una enfermedad degenerativa que afecta específicamente a los músculos, básicamente. Bueno, en general, una de las partes, ¿no? Como pasa el tiempo, bueno, en mi caso comenzó unilateralmente el lado izquierdo. A los 5 años aproximadamente estuvo ya en todo el cuerpo. Comienza con una especie de rigidez, pérdida de fuerza. Dificultad mucho al moverse, al hacer las cosas. Por ejemplo, uno no puede coger una taza porque está ahí sí está temblando al coger las cosas y no puede llevársela a la boca. ¿Qué te puedo mencionar? Esto se tocó justamente aquí en Ambato un médico amigo. Él me dio y me dijo, sospecho que tienes este problema de Parkinson, inicio de Parkinson. Hicimos unos exámenes. Y lo duro fue para mí reconocer realmente que estaba con ese problema. Sí, sabe que me costó 2 años reconocer que tenía Parkinson. Pero bueno, luego lo acepté. Y cuando acepté el tema, ahí es donde viene lo bonito de esto, es que las cosas fueron mejorando.
me sentí más aliviado. El mismo hecho de no tener que esconderme de las personas o de los amigos, o venir a decir, yo no tengo este problema. Emocionalmente uno va cambiando. Es justamente ahí es donde la gente tiene que trabajar. Y muchas de los pacientes que he visto necesitan también ser atendidos por psicólogos, porque ellos le van a dar la... ¿Cómo mejorar, cómo salir de esto? Bueno, usted sabe que de hecho el, el psicólogo lo que hace es ayudar para que las personas ellos mismos descubran cómo hacer las cosas, porque uno no le puede decir, oye, tienes que hacer esto, sino que el paciente tiene que saber qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, y sobre todo cómo hacerlo. En eso se basa específicamente la cultura, digamos, en este caso, de muchos Tú psicólogos. empezaste, Adolfo, teniendo este tema de amortiguamientos, como que se te dormían los músculos. Primero decías que de un lado se iban como haciendo menos fuertes estos músculos y después ya no podías sostener cosas como las tazas, los vasos. Eso seguramente empezó a afectar ya tu vida. To- Oye, pero ahí está un montón de inquietudes que nos van ya naciendo. ¿Cómo nosotros diríamos que entonces empieza esto del Parkinson? ¿Siempre empieza por el tema de los músculos, como en estas pérdidas? ¿O hay diferentes formas que pueden empezar? Bueno, hay diferentes formas, por ejemplo, mira, conocí a una persona el día de ayer que tiene 7 años Parkinson y el señor tiembla. Ha perdido bastante, también ha perdido bastante masa muscular. Y yo tengo 14 años, pero no tiemblo. Exacto. Entonces, no, hay diferentes. El Parkinson se manifiesta de diferentes formas, pero siempre va bajo el mismo objetivo. Ahora, también ahí se necesita un buen diagnóstico porque hay muchas enfermedades que son muy parecidas al Parkinson también y los síntomas son similares. Eh, en Guayaquil conocí una persona que tiene Alzheimer y los síntomas también son muy similares, entonces, o sea, hay que, con un buen diagnóstico, los exámenes correspondientes, pues se puede diagnosticar exactamente qué es lo que tiene el paciente. Es que hacemos esta aclaratoria, estimados amigos y amigas, porque básicamente muchas de las personas que nos están observando van a tener en sus casas personas que a veces ya están cercanos a la adultez mayor y empezarán a tener esta especie como de inquietud en la parte de los movimientos, que no pueden estar tan tranquilos y así, pero no siempre se puede basar al Parkinson. Por eso es que queremos ir aclarando, estimados amigos y amigas, ya que este programa sí es como para que usted tenga precisiones y también a veces para tener estas sospechas de saber qué hacer si es que fuera cada uno de nuestros casos. Estimado Adolfo, y es que cuando una persona inicia esta situación de Parkinson, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, lo primero que dije yo, ¿por qué a mí? Ah, O sea, ya. ¿por qué a mí? Bueno, de hecho que el Parkinson pues va pasando una generación, tengo entendido. Eh, Mi abuelo tuvo Parkinson, generado por una caída. Mi abuela comentaba que se subió a una mata de naranja allá en Manabí, ¿Ya? se cayó y a los pocos meses comenzó a tener problemas y le diagnosticaron Parkinson. Bueno, en mi caso tengo dos caídas severas, una para andar en moto, iba a más de 100 en Quito y de pronto lo último que recuerdo es que desperté en una silla de ruedas allá en el Hospital Carlos Andrade Marín, con 5 puntos cogí en la cabeza. Y también se asocia el Parkinson también al estrés. Bueno, estresado, no sé, sinceramente si alguna vez lo estuve, pero la exigencia de trabajo que tenía pues es fuerte también. Pienso que eso también afecta bastante. Y básicamente diríamos que el Parkinson hay que saberlo sobrellevar. Sobre todo si uno tiene la asistencia psicológica, como mencionaba hace un momento, porque eso va a ayudar bastante. Tú decías, ¿por qué a mí? Y escuchaba hace poco también que mencionabas esto de que te demoró 2 años en poder aceptar que te Sí, tocó a ti. ¿Te dio depresión en ese tiempo, tal vez? sí, sí, claro, ansiedad, depresión. O sea, lo que pasa es que, de hecho, uno como paciente, o sea, el mismo hecho de repetir todos los días, porque a mí, tú ves a pacientes con Parkinson. En esa época estábamos haciendo las pasantías
y veíamos los pacientes con Parkinson, cómo se presentaban, cómo se manifestaban. Entonces yo me veía en esos casos, digo, llegar a ese punto realmente sí causa bastante depresión y ansiedad. El tema es bastante severo. De ser una persona bastante activa, llegar a ese punto. Es sencillo. ¿Cómo me veía hace 2 años atrás? ¿Cómo me veo ahora? ¿Y cómo me veo en 2 años más? Si es que no hago ejercicio, por ejemplo. Porque de hecho el ejercicio es la base primordial para que el paciente se pueda mantener en buen estado. Imagínate tú, estimado Adolfo, que hay buenos pronósticos también con este tema del acompañamiento, sobre todo como tú mencionas, el mejor diagnóstico de base, pero también creo que tiene que ver mucho con la voluntad y lo que tienes de alrededor, como la proximidad de tu familia o de las personas que te animan a que esto vaya sobrellevándose. 2 años, estimado Adolfo, yo creo que hay gente que demorará mucho más tiempo que eso. Especialmente tú, un tiempo más corto, supongo yo. ¿Cómo así 2 años? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no uno? ¿Qué pasó exactamente para que hayan sido 2 años? ¿Te acuerdas? 2 años que no acepté. Bueno, realmente no aceptaba por... Bueno, las cosas que uno no acepta a veces, dice, bueno, ¿por qué a mí me dio esta enfermedad? Eh, ¿Por qué, Señor? O sea, tú dices, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Bueno, realmente, pues, más bien ahora la tomo como una bendición porque eso me ha permitido desarrollar muchas cosas, o sea, cambiar en sí, de cierta forma, muchos aspectos de mi vida. Un día desperté y dije, bueno, hoy el mundo, hoy se va a enterar de que tengo Parkinson. Así que cuando bajé, estaba en el hotel, me recuerdo que estaba de gira en esa época. Me olvidé de comentarte, como fui visitador médico, Ah, ok. entonces me desperté, bajé, desayuné y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Me voy porque tengo una cita médica, tengo Parkinson, me diagnosticaron Parkinson y me voy a ir a Quito a hablar con mi médico allá. Total es que este amigo se encargó de comentarle al resto de colegas que estábamos en esa época ahí en la gira. Y cuando comencé a recibir llamadas, oye, me acabo de enterar qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasó, qué tienes. Ajá. Digo, tengo Parkinson. O sea, pero ya con más naturalidad y todo el mundo, bueno, mira, aquí estamos, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar. Sentí la, sentí la necesidad, o sea, cuando sentí la necesidad, de hecho, de comenzar a conversar yo mismo con mis compañeros y comentarles lo que tenía. Y después se hizo algo natural. Una vez que acepté la enfermedad, realmente todo fue natural para mí. Adolfo, tenemos ya preguntas en el casillero de nuestros queridos amigos y amigas que nos están observando esta noche. Y pues luego retomamos esta parte que me quedó a mí bastante intrigante, la verdad. Por favor, nuestro doctor Romo en el aire. Buenas noches con todos. La pregunta que nos realizan es ¿a qué edad empiezan los primeros síntomas? ¿Y esta es una enfermedad hereditaria o adquirida? Bueno, realmente yo, de acuerdo a lo que se ha leído, he visto dentro de los estudios que hay pacientes que de 18, 25, a mí me dio los 46 años, por ejemplo. Pensaba que solamente eran para las personas de 75, 80 años para arriba que le da el Parkinson, pero realmente no hay edad para que la persona pueda desarrollar. Y en realidad puede ser hereditario, porque en este caso Tú mencionabas, ¿no? Que tu viene del abuelo patrimonio. había Sí. Y padecido. puede darse también, hoy con el estrés que tenemos, ¿por qué? El estrés es uno de los factores que puede causar no solamente Parkinson, sino muchas enfermedades. También puede ser hereditario y adquirido. Ok, gracias. Entonces tenemos una nueva pregunta, por favor, que nos ayudes, Chris. Bueno, nos comentan, buenas noches. Una temática súper interesante. Felicitaciones por el programa. Mi pregunta es, ¿cómo considera que los amigos y la familia influencian en la vida de una persona con Parkinson? Dentro de este punto, la familia es importante, el apoyo, y de los amigos también. Bueno, porque lo que yo les comentaba hace un momento, Exacto. cuando mis amigos se enteraron de que tenían Parkinson, todo el mundo me quería ayudar.
Te llevo la maleta, te llevo a tu casa, ¿por qué no dejas vos? Yo te paso viendo por tu casa para llevarte de gira. O sea, realmente uno cuando tiene este tipo de cosas siente el cariño y de los amigos verdaderos que están al lado de uno. Y la familia, pues, indudablemente, siempre va a estar al lado del paciente con Parkinson, porque de hecho que necesitamos ese apoyo y necesitamos ayuda, porque hay cosas en momentos que uno no puede ni siquiera levantarse de una silla. Las dos son muy importantes, tanto la familia como los amigos, para emocionalmente Sobrellevar a uno exactamente. le hace sentir bien de que alguien esté ahí atrás para decirte, aquí estoy para apoyarte. Correcto. Oye, estimado Adolfo, y cuando tú tienes este tipo de acercamientos, ¿algún momento te llegó a incomodar estas ayudas? Como que "Oye, yo sí puedo, por ejemplo, déjame nomás". Bueno, realmente a veces sí, bueno, no es que te incomodan, ¿Vale? sino que yo quiero hacerlas. Digo a mi esposa, digo, Ya. espérate, yo puedo. Entonces me las arreglo y hago las, y puedo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Si es que en este rato yo necesito levantarme, digo, le llamo a mi esposa que me ayude, mi esposa viene. Sin embargo, yo quiero intentarlo, porque no me puedo dar por vencido. Y es una de las cosas que psicológicamente le hace sentir bien me hace sentir bien a mí en este caso. Hay un término que se llama la resiliencia, ¿no? Esto de poder sobrellevar las cosas negativas y salir adelante de estas condiciones. No sé, tal vez como una posición importante, el hecho de que quienes estamos cercanos a estas personas que requieran ayuda, pedirles permiso, ¿no? Tal vez acercarme a decirte, oye, necesitas que te ayude y luego esperar tu respuesta y avanzar, ahí sí ayudarte o solamente acompañarte. No, no sabes que de hecho en mi caso sucede muy frecuente que cuando me pongo mal a veces estoy en la calle y comienzo a dar los primeros pasos y como que me voy a caer. Las personas que están a mi lado reaccionan tratando de cogerme. Si yo le ayudo, digo, gracias, pero sí, sí Ajá. puedo. Entonces le comento, vea, le digo, lo que pasa es que tengo problemas de Parkinson y a veces no me hace efecto la medicina y no puedo caminar. Entonces tengo que hacer sobreesfuerzo. Pero ahí es donde viene justamente el tema este que yo digo psicológicamente sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Exactamente. Es cuestión también de poner de parte de uno, no darse por vencido. Qué interesante. Tenemos otra pregunta, por favor, mi estimado Adolfo. Él es nuestro invitado de esta noche. Por favor, Cris. Bueno, nos preguntan, ¿qué cuidados debe tener un paciente con Parkinson? Bueno, el cuidado de todo tipo realmente. Si está contracturado, no puede movilizarse, pues que de hecho tiene que estar con una persona siempre al lado. Y si está tranquilo, pues realmente los cuidados no son muy necesarios siempre cuando él esté bien. Miren, por ejemplo, yo en las mañanas paso bien. Puedo salir al centro, hago mis cosas solo, pero en cambio en la tarde que sé que la alimentación a veces la medicina no hace efecto. Entonces necesito ya ahí sí salir con mi esposa para que me ayude y me apoye en todo sentido. Todo cuidado. O sea, de hecho los cuidados tienen que ser de todo tipo. Al menos si tiene problema en la casa, pues, ver la forma de no caerse, porque tú te caes, tenemos las gradas, tenemos las paredes y te puedes golpear contra ello y lastimarte y hacerte daño, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos para el Parkinson a propósito de esto de que ya hay cuidados, ¿no? Me refiero a que no solamente será un tratamiento de la parte de tomar medicamentos, sino otro tipo de cosas que te ayuden a enlentecer o incluso hasta fortalecer ciertas áreas, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que lo más importante es el ejercicio. Sí, sí, ¿Ya? porque, mira, eh, la medicina, lo que tenemos, la levodopa, carbidopa, ya con algunas sustancias más, que es la que yo tomo ya durante 6 años y me he mantenido, de hecho, con esta medicación durante algún tiempo. Hay cosas que el paciente con Parkinson tiene que hacer. Por ejemplo, me hice acupuntura, ¿Ya? que también ayuda bastante. Y el ejercicio más que todo, el ejercicio es importante. Fortalecer la musculatura porque uno de los factores es pérdida de la musculatura con esta enfermedad. Pero yo he logrado recuperar un poco, la musculatura pues justamente haciendo ejercicio.
Eso es Ok. importante. Interesante, Omar, les agradecemos. Digo, estamos nosotros aquí con nuestro invitado especial, estimados amigos, Adolfo. Él, como ustedes entenderán, ha padecido esta situación del Parkinson y también es psicólogo, así es que estamos con una persona que realmente nos puede proporcionar bastante información. Gracias a las personas también que nos están ayudando con sus preguntas, sus comentarios, sugerencias. Tenemos otra, ¿verdad? Por favor, continuamos. Así es, para complementar lo que ya nos comentó en este momento, nos dicen, ¿cómo afecta el Parkinson a la memoria y qué actividades se pueden realizar para las mismas? De hecho, sabemos que el mejor alimento para la memoria es leer, y leer mucho, porque perdemos neuronas, creo que, según tengo entendido, más de 300.000 diariamente. Pero si no leemos y si no hacemos ejercicio, va a ser bastante, va a ser bastante interesante. No es, leer más que todo, hacer ejercicio y leer. Porque mira, una vez que tú haces ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Tu corazón bombea más sangre al cerebro, lleva más oxígeno y eso hace que tu cerebro pues aumente un poco, mejore. Si no lees y si no haces ejercicio, pues realmente vas a perder bastante la memoria. Adolfo, ¿tú practicas algún tipo de ejercicio de relajación? Realmente, no, 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 para serte sincero, no hago ningún tipo de ejercicio. Simplemente pues hago lo que... Te comento por qué la pregunta, estimado Adolfo, es que tú dijiste hace poquito que el estrés puede desencadenar muchísimas condiciones de enfermedades de la gente. Y una de esas, posiblemente, según como tú nos haces notar también, como predisponer a esto de contraer o de adquirir o incluso hasta de activar, si es que cabe el término para que todos entendamos, el Alzheimer. Así es que por ahí vamos dándole tareas ya también, mi estimado amigo. Una última pregunta, por favor. Gracias, Chris, por tu apoyo. También nos hacen preguntas desde nuestra página en YouTube y nos dicen, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos durante esta etapa? Y también, Adolfo, ¿cuáles son las actividades con las cuales tu cuerpo se siente mejor? Bueno, Desafíos. tengo algo que me desestresa bastante, la moto. Los fines de semana. ¿Manejas moto? Sí. Qué genial saber eso, ¿ah? Si realmente la gente que me escucha esto, mis amigos dicen, pero oye, pero si te vas a matar. Le digo, bueno, si Dios quiere, así como me dio esta enfermedad, pues así que sea lo que Dios quiera, no, no, pero realmente es algo con cuidado necesario. En realidad me desestresa bastante y sabes que se practica mucho el equilibrio también porque es importante el equilibrio. Y es uno de los deportes que me gusta bastante. Eh, Decía, ¿a qué se acomoda mejor tu cuerpo? ¿Cuál es una de las cosas que más te gustan hacer? bueno, de hecho, la moto, como te mencionaba, es una de las cosas que me fascina. Tenías los desafíos, ¿no? Hacer ejercicio, eso sí hago bastante ejercicio también, y para recuperar la musculatura. Y te cuento que tengo en la casa una huerta que me gusta coger la guadaña y cortar yo mismo el césped. Entonces me entretengo en eso. Las mañanas, las tardes, a la hora que pueda. Nos has impresionado realmente, Adolfo, porque cualquiera estaría suponiendo, pues vagamente, perdón el término, que el Parkinson te va a detener a hacer actividades como esta, de conducir o de peor, un tema de equilibrio con una moto y esto de manejar la guadaña. El Alzheimer sida, entonces al Parkinson, el Alzheimer es también bastante como complejo. ¿En qué se diferenciaría con el Parkinson estas cosas? Bueno, lo que pasa es que el Alzheimer todos conocemos que es la pérdida de la memoria. Grosso modo. Y el Parkinson es igual la pérdida de la musculatura y no puedes caminar. Sin embargo, yo me refería que es a los síntomas, o sea, porque conocí a una persona con Alzheimer en Guayaquil que no podía caminar. Entonces, ese es el tema que específicamente. De ahí a qué más se parece, tendría que realmente
leer bastante lo que es Alzheimer porque no conozco mucho el tema. Bueno, te cuento que sí hay esta condición de muchos adultos mayores especialmente que van a tener esta relación de las dos patologías, ¿no? Personas con Alzheimer y también con Parkinson, que puede ser complicado. Pero al final sigue siendo bastante oportuno, ¿no? Las personas adultos mayores que en sí lean, por ejemplo, no siempre va a ser una lectura tan fluida. Leen mucho la Biblia, por ejemplo, entonces es bastante oportuno para prevenir el Parkinson. Amigo, tenemos una pregunta extra. ¿Sabe que solo para complementar este tema? Mira, generalmente el Parkinson no es solamente la pérdida de la musculatura, se va degenerando todo el cuerpo, de hecho. Todos los órganos se van dañando con el transcurso del tiempo, así que igual... Incluye el cerebro, ¿no? Claro, incluido el cerebro. Tiene que el paciente cuidarse en todo sentido. Vale, tenemos una pregunta más, por favor, gracias a quienes nos están comentando y también sugiriendo. La pregunta es la siguiente. Convivo con el Parkinson desde hace 3 años, pero ha sido en los últimos meses cuando he notado que tengo bastantes cambios de humor. No sé si esto puede deberse a la enfermedad o debo buscar la causa en otro lugar. Que la búsqueda de la dejó. No, es broma. En realidad es problema de la enfermedad. El cambio de estado, de ánimo, diríamos que es por la enfermedad mismo que se puede producir. Por eso los familiares tienen que tener paciencia con nosotros, porque a veces estamos bien y de rato menos pesados cambiamos de ánimo, pero no es porque uno busca. Simplemente es a veces olvidamos tomarnos la medicina, por ejemplo. En mi caso, digo a mi esposa, tenía que tomar a las 3 la medicación, ¿por qué no hiciste acuerdo? Y me dice, bueno, la persona que tiene que estar pendiente de los tratamientos es uno. Hay muchas maneras de hacerlo, ponerse una alarma a la hora que tiene que tomar. Pero a veces yo me siento bien y digo, ¿para qué voy a tomar la pastilla? No la tomo y me voy una hora más bien, pero ya llega el momento dado que obligado toca tomar. O sea, hay que seguir las recomendaciones del médico. Pero los cambios que se dan es justamente por la enfermedad. Oye, y bueno, esto no puede ser siempre voluntario ni a propósito, no, nadie quiere estar mal, a menos que sea una condición que le deje estar mal realmente, pero conscientemente, voluntariamente. Oye, pero algunas veces supongo aprovechaste esos estados de ánimo también para poder estar... ¿Hacerme la víctima? Ajá. Sí, claro. Indudablemente no. Pero trato yo de no tener esos cambios porque a veces uno ofende a la pareja sin darse cuenta. O sea, es dar y dar, ¿no? O sea, Sí, tanto uno en su responsabilidad de también controlar estos estados de ánimo. hay que controlarlo, sí, sí. Válido, porque de hecho nuestro amigo que nos comentaba hace poquito decía cosas como que ya 3 años y se han ido intensificando esto de los cambios del humor. ¿Y qué hago? Porque no quiero estar así. Eso es lo que nos decía también a través de su pregunta, leyendo en esta parte entre líneas. Pero también es importante dejarles saber que la familia sí debe estar pendiente y consciente de que no siempre es voluntario este cambio de ánimo, pero también el paciente o la persona que nos está dando esta pregunta, de que ponga también de su parte, porque puede ser que aún con la enfermedad o no sea de esa enfermedad, está teniendo esta necesidad emocional y que puede en esa necesidad emocional encontrar apoyos para autorregularse, para poder contenerse, para poder mejorar y crecer emocionalmente, pues también es una parte importante. Tenemos también ya que irnos a un corte comercial, estimados amigos y amigas. No se pierdan nuestra segunda parte aquí con nuestro invitado especial de esta noche, nuestro querido Adolfo. Él pues es una persona con una condición de Parkinson, pero antes de todo eso, excelente ser humano. Nos vemos en pronto.